Bienvenidos a Noticias de la Historia. El lugar en el que está la Casa de Gobierno tiene más de 400 años de historia. Sucesivas autoridades políticas, desde los tiempos coloniales a los tiempos independientes, ejercieron el poder desde ese lugar. Esta es la propuesta hoy en Noticias de la Historia: contarles, reseñar la historia de la Casa de Gobierno desde los tiempos del viejo fuerte colonial hasta la actual Casa Rosada. La ciudad fue fundada primero por Pedro de Mendoza en 1536 y se llamó Nuestra Señora del Buen Aire. Mendoza vuelve a Europa y la ciudad es destruida por los indígenas. Es fundada de nuevo por Juan de Garay en 1580, la llaman Santísima Trinidad, y Garay manda hacer una zanja y terraplenes para encerrar la Casa de Gobierno, la capilla y el presidio. En 1583 dividen la ciudad en cuadras, tomando como centro la manzana delimitada por las actuales Rivadavia, Bolívar, Irigoyen y Defensa, para destinar a Plaza Central. A su alrededor se ubica la iglesia, el cabildo y la cárcel, y el fuerte, en la manzana entre Defensa y Balcarce. Con reformas a lo largo del tiempo, el viejo fuerte albergó a juntas, triunviratos, directorios, gobernadores y al primer presidente del país, Bernardino Rivadavia. Había un foso, una capilla, fue guarnición militar en la época de Rosas porque él gobernaba desde Palermo. Luego fue desgastándose, parcialmente demolida esa Casa de Gobierno, hasta que la ocupa como presidente Bartolomé Mitre. La Casa de Gobierno actual está emplazada en el lugar donde antiguamente estuvo el Fuerte Buenos Aires, que fue el primer edificio público de nuestra ciudad. Durante más de 400 años sirvió de residencia al poder en este sector. Es más, se podría decir que la Casa de Gobierno está apoyada sobre los cimientos del fuerte. Parte de ellos todavía existen. Se pueden visitar cuando se recorre las instalaciones del Museo de la Casa de Gobierno. Ahora, la evolución de la casa actual, cómo llegó a conformarse, de dejar de ser Casa de Gobierno para ser el Palacio del Gobierno Nacional, eso se lo vamos a deber al presidente Julio Argentino Roca, el que va a encomendar la ampliación de la antigua Casa de los Virreyes, que había sobrevivido a la demolición del fuerte. El fuerte, recién en 1720 se lo va a construir de manera que pudiera servir como bastión de defensa contra ingleses, en su momento contra franceses, etc. Ese fuerte va a ser demolido en 1853 por orden del pastor obligado. La Cámara de Representantes del momento la autoriza a demolerlo parcialmente. Lo único que queda en pie es la Casa del Gobierno o la Casa de los Virreyes. Esa casa va a ser la que se va a denominar Casa Rosada. En una época se la llamaba vulgarmente Casa Rosada, pues no les gustaba. Así lo testimonia un diario de la época donde dice: el presidente se encuentra reunido con sus ministros en la vulgarmente llamada Casa Rosada. La actual Casa de Gobierno es el resultado de dos edificios: la Casa de Correos, que hace Sarmiento, y la Casa de Gobierno, que hace Roca. En el año 1886 ambos edificios son unidos por el arquitecto Tamburini, el que diseñó el Teatro Colón. Él hace un gran pórtico, aquí lo vemos en la foto, que une a estos dos edificios y se convierte en la entrada principal del edificio, de la Casa Rosada, que de este modo nace tal cual la conocemos. La actual Casa de Gobierno comenzó a construirse en 1873. En 1882 se traslada el gobierno al edificio de la Casa de Correos, construido por iniciativa de Sarmiento en la esquina de Balcarce e Irigoyen. Sarmiento decidió embellecer el lugar, creó jardines y pintó de rosado. Roca decide luego la construcción del Palacio de Gobierno, en la esquina de Balcarce y Rivadavia. ¿Cómo aproximarse desde lo arquitectónico y desde la historia a la vasta y antigua vida de nuestra Casa de Gobierno?
Bueno, lo que habría que decir, me parece, en primer término, que la Casa de Gobierno es una suma de varios edificios, ¿no? Uno piensa que el color rosado termina como unificando un edificio que aparentemente se lo ve muy homogéneo, muy terminado. Al menos son tres edificios con alguna mutilación incluida. El origen, el germen de la Casa de Gobierno es, parándonos frente desde la Plaza de Mayo, el edificio que está a la derecha, que es por el costado de Hipólito Yrigoyen. Ese edificio se construye o se termina de construir en 1879. La tradición dice que fue Sarmiento el primero que da como el impulso para construir un edificio que tenía como destino la Casa de Correos de Buenos Aires, ¿no? Ya en 1886, más o menos, ya estaba previsto y terminado la unificación de ambos edificios, para los cuales se muele el sector de ambos que se enfrentaba justamente en ese pasaje. Se construye una suerte de gran arco de triunfo, que es el actual acceso, esta vez por un arquitecto italiano, Francesco Tamburini, quien unifica los dos edificios y construye la famosísima explanada sobre la calle Rivadavia y todo el contrafrente, ¿no?, que mira hacia el puerto. Era de color, no el color rosado como lo conocemos en la actualidad. Era un color rosado que se hacía con la mezcla de la sangre de buey, con un poco de cal y sebo. El sebo es necesario para mantener la humedad, para que no se filtre, y la cal para cocinar la propia sangre. El antecedente al color rosado de la Casa de Gobierno es por Prilidiano Pueyrredón, cuando le sugiere que pinten las murallas del fuerte. Sarmiento va a embellecer esa casa, la amplía, porque durante el gobierno de Bartolomé Mitre se prendió fuego en el término de un mes 2 veces. O sea, lo poco que quedaba salvable de esa casa se prendió fuego y se perdió, incluyendo los muebles. Lo único que se salvó fue la caja de caudales de esa residencia. Estamos en el famoso Salón Blanco. Ustedes seguramente lo conocen, aquí juran los ministros, pero tiene una historia antigua y muy rica. En alguna época fue el living, sala de estar de presidentes. Fue el lugar en el que se hacían las cenas, los grandes banquetes, las recepciones protocolares, los bailes y también algunos velorios de presidentes y expresidentes. Aquí se recibió al primer presidente extranjero que visitó la Argentina. El primer presidente extranjero, por ejemplo, en visitar este salón fue el presidente uruguayo Máximo Tajes. De ahí, todos los presidentes extranjeros que visiten nuestro país van a ser recibidos por el presidente de la Nación en este ambiente. Se puede utilizar como también sala de conferencias, como sala de conciertos. Los bailes oficiales en otra época se desarrollaban acá, los banquetes de Estado. Y en los tiempos de Sáenz Peña, en 1910, 1914, como salón de recibo. El dorado a la hoja actual es relativamente nuevo, pero el primer presidente que ordena que se pinte de color marfil y se dore a la hoja para darle realce y brillo va a ser el presidente Roca en 1900, con ocasión de la visita por primera vez a la Argentina del presidente de Brasil, Manuel Ferraz de Campos Sales. Ya estaba de moda el tema del afrancesamiento en la sociedad argentina, y entonces se decide darle un toque de realce con el dorado a la hoja, que era de oro en su época. Lo que ustedes ven ahora es una aleación de metales, que incluye un poco de oro, pero también otros materiales. En la parte central de lo que sería el frente principal del Salón Blanco, se encuentra el grupo alegórico que la Casa Forest de París va a desarrollar con ocasión de los festejos del centenario de 1910, que representa a una nueva y gloriosa nación, simbólicamente. En el centro, el busto de la República Argentina,
que fue una obra maestra del artista italiano Ettore Scimmene. En 1910, se va a desarrollar todo el conjunto, colocando el escudo nacional en la parte superior y los ángeles que simbolizan la gloria y la victoria. A los costados del busto de la República están las alegorías a las artes, la ciencia, la agricultura, la ganadería y a todas las riquezas de nuestro país. Acá en este salón también se utilizaba como capilla ardiente, con ocasión del fallecimiento de un expresidente o de un presidente en ejercicio. Por ejemplo, en 1906 fallece el presidente en ejercicio Manuel Quintana, pero también dos expresidentes, Carlos Pellegrini y Bartolomé Mitre, que van a ser velados acá. También va a suceder lo mismo en 1914. Fallece el presidente de la República, Roque Sáenz Peña, y dos expresidentes en el mismo año, que fueron José Evaristo Uriburu y Julio Argentino Roca. Esos 2 años, 1906 y 1914, 3 presidentes de la República, que van a ser 6 en total, van a ser velados en este salón. Para ese motivo, el busto de la República Argentina, que está en el trumó de la chimenea, se va a tapar con un velo de gasa negro, porque la República Argentina simbólicamente está de luto por la muerte de su presidente. Los balcones superiores en su origen era para el público. El público podía asistir libremente a los actos del presidente de la República, siempre y cuando estén bien vestidos. Se ubicaban ahí arriba y de ahí podían observar en silencio las ceremonias del presidente, con sus ministros o secretarios de Estado en el momento. Eso fue hasta la época del presidente Alvear, que se podían acceder. En la actualidad, algún fotógrafo, algún periodista puede subir para tomar una toma durante una asunción de un nuevo ministro o la asunción del presidente de la República. Detrás de la Casa de Gobierno, a mediados del siglo XIX, se construye la llamada Aduana de Taylor, que se convirtió rápidamente en un hito urbano de la ciudad, especialmente para los que llegaban a Buenos Aires a través del río. Lo primero que veían era un imponente edificio de estilo renacentista en una Buenos Aires todavía baja y modesta. Estaba justo detrás del fuerte sobre el río y algunos de sus restos, algunas de sus galerías todavía se conservan detrás de la Casa Rosada. Se inicia en 1855 por el ingeniero de origen inglés Eduardo Taylor. Era un edificio semicircular de 5 pisos que en el centro mostraba una torre con reloj y el faro de Buenos Aires. El muelle de operaciones se introducía en el río y permitía descargar las mercaderías. El edificio se usó durante 40 años y fue demolido en 1894 mientras avanzaban las obras del nuevo puerto. Parte de las galerías quedan enterradas y en 1942 fueron descubiertas nuevamente. Se accede a ellas por el Museo de la Casa Rosada. Historias y personajes, mitos y leyendas de la historia de la Casa de Gobierno. Enseguida volvemos con más noticias de la historia. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. Hay cosas que no pueden esperar. Por eso PAMI creó el Plan Nacional de Emergencia de Cirugías de Cataratas, que benefició a más de 22.000 afiliados y entregó más de 200.000 anteojos en el último año. Todo lo que hacemos está ante los ojos de nuestros afiliados. PAMI, un trato más claro. Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. La provincia que más creció en los últimos años tiene todo lo necesario para que sus inversiones también crezcan. Si piensa en invertir, invierta en Neuquén. Neuquén es confianza. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedores de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Edenor, cuidemos la energía, cuidemos el futuro. Más y mejores espacios públicos. Más iluminación, más cestos, más plazas recuperadas, más paseos, pasajes peatonales en la ciudad. Buenos Aires me gusta más. Vivo mi ciudad.
Si buscas un seguro sólido como el suelo que pisás, elegí el suelo que pisás. Nación Seguros. En seguros de retiro y seguros de vida, solo el banco de tu país puede darte un respaldo para siempre. Auspicia este programa Dietrich, Soluciones de Movilidad. Vos haces que veamos las cosas de otra manera, porque con vos la vida es una experiencia única. Movistar. Vos nos inspirás. Chocar a 90 kilómetros por hora es igual a caer desde un 10º piso. En la provincia hay más autos, más camiones, más crecimiento, pero eso no lo reflejemos en los accidentes. Tenemos una nueva ley de tránsito. Respetala. Estamos hablando de nuestras vidas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. No estás viendo una película del futuro. Estás viendo una película del presente. Y sucede en las aduanas de Argentina. Gracias a la tecnología de la AFIP, nuestro país es una de las 24 naciones del mundo que ya calificaron como aduana segura, a partir de la incorporación de escáneres que garantizan competitividad para nuestras exportaciones y seguridad en las importaciones, además de un sistema de seguimiento satelital para que las cargas que ingresan al país transiten seguras hasta su destino final. Argentina ya tiene aduana segura. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Estamos cansados de los contenidos basura. Envía UBI al 3033 y bájate los mejores juegos, tonos, wallpapers y videos a tu celular. UBI Tonos, la música te llama. Este fin de semana en Colectivo Imaginario, la Bienal del Fin del Mundo. Desde Ushuaia, todas las imágenes de la gran fiesta del arte contemporáneo. Y además, el Club del Disco. En plena época del MP3 y la piratería, ellos apostaron a la calidad para un público ávido de nuevas experiencias. Colectivo Imaginario, con Canela, sábado 15:30, domingo 16:30, por TN. Clarín presenta la cobertura más completa de Malvinas. A 25 años de la guerra, la herida sigue abierta y en una serie de documentos históricos repasamos uno de los principales hitos de la Argentina. Durante toda la semana, la opinión de los columnistas más prestigiosos y notas imperdibles. Y el domingo 8 de abril, un nuevo suplemento con historias de veteranos de guerra de ambos bandos. La cobertura más completa de Malvinas en Clarín, el gran diario argentino. Con los nuevos Casancrem sabores, en un abrir y cerrar de ojos podés hacer aparecer el plato más rico. En un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer. Es así de fácil. Cuando aparecen los nuevos Casancrem sabores, 4 quesos y oliva y hierbas, su toque de sabor transforma tus platos de todos los días para que sean irresistibles. Y súper livianos. Nuevos Casancrem sabor, 4 quesos y oliva y hierbas. Te pone el plato todo el sabor. Seguimos en Noticias de la Historia y vamos al antecedente de la Casa de Gobierno, el famoso Fuerte Colonial.
que no fue el mismo a lo largo de la historia, fue evolucionando, se le fueron haciendo reformas. Ya en la etapa del virreinato se enriquece su construcción y pasa a ser el edificio más suntuoso de la ciudad. Los balcones de la Casa Rosada son símbolo de la comunicación entre los presidentes y el pueblo. Mucho antes de Juan Domingo Perón, los jefes de Estado salían a saludar al balcón. Pero indudablemente el más famoso es el que utilizó Perón cuando lo liberaron el 17 de octubre de 1945. Hubo presidentes que salían al balcón, pero sin arengar desde el balcón. Fue el único, y ese efectivamente es el primero que hay una arenga, es Uriburu. Después del golpe de septiembre. Uno puede explicarlo bastante fácilmente diciendo que Uriburu salió al balcón para jurar porque no podía jurar ante una cámara que había disuelto y por una constitución que había declarado caduca. Balcones oficiales, la Casa Rosada tiene uno solo, que es el balcón mayor, que es el que tiene el vicepresidente de la República Argentina en su despacho. Después hay dos logias a los costados de este balcón que tienen columnas de granito rosa. El más cercano al centro de la casa, al arco de Balcarce 50, es el que utilizan los presidentes para salir a saludar. Por una cuestión de lugar y espacio, por así decirlo, porque es más amplio y puede caber toda la comitiva. Vamos a conocer ahora el ascensor presidencial, que data de 1910. ¿Es una realidad o un mito que lo regaló la infanta Isabel de España? El presidente de la Nación ingresa por la explanada de Rivadavia, hace este trayecto, sube al ascensor y lo eleva hasta el primer piso donde está su despacho. Existe un mito con respecto a la historia del ascensor presidencial. Durante muchos años se dijo y se dice que el ascensor presidencial es un regalo de la infanta Isabel de Borbón en 1910 a la Casa Rosada durante los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Pero yo he hecho un trabajo de investigación bastante profundo y en un álbum que en realidad es un diario de la visita de la infanta Isabel desde que parte de España hasta que retorna, en ningún momento ella nombra que regala un ascensor para la Casa Rosada. En base a averiguaciones y estudios que hice, el ascensor presidencial fue realizado en 1910, pero no para la época del centenario, sino para la vivienda de Roque Sáenz Peña, por una cuestión de comodidad para el jefe de Estado, por su enfermedad que es la diabetes. Se sigue utilizando desde 1910 hasta la actualidad como el ascensor para el jefe de Estado. El sillón de Rivadavia es un mito, no existe, o si lo hubo, no se conservó hasta la actualidad. El más antiguo es el que usó el presidente Derqui, que se exhibe en el Museo de la Casa Rosada. El sillón que usaron todos los presidentes para las reuniones con sus ministros está actualmente en el despacho del vicepresidente. Lo inauguró Roca en 1898 y lo usaron todos hasta Eduardo Duhalde. Bueno, este es el despacho del señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Scioli. Es el salón más antiguo de recepciones de la Casa Rosada. Cumplía las funciones que hoy tiene el Salón Blanco, por así decirlo. Esto no es un despacho, está transformado momentáneamente en despacho. Es un salón en realidad. Es el salón de fiestas de Julio Argentino Roca. Acá un solo presidente de la República recibió la banda y el bastón, que fue el cuñado de Roca, Miguel Juárez Celman. Acá salían los presidentes a través de sus puertas balcones a saludar, lo que llamamos el balcón mayor de la Casa de Gobierno, que está a un costado, si uno lo mira desde la Plaza de Mayo, por la unión de los dos edificios. Salían y, bueno, saludaban al pueblo. Este es el hall de honor y el salón de bustos, donde se homenajea a los que fueron jefes de Estado. Sin embargo, el primer busto que hay en este lugar, en la entrada en el hall de honor, es el de Cornelio Saavedra, que no fue presidente, sino que comandó, lideró el primer gobierno patrio en 1810.
Dentro de poco se van a incorporar 3 nuevos bustos. El de Héctor Cámpora, el de Isabel Perón y el de Raúl Alfonsín. Y además, otro cambio. Se va a agregar un cartel a los bustos de los presidentes militares de facto que usurparon el poder constitucional. Los bustos de Irigoyen y Perón, 2 presidentes populares, no son los originales. Tuvieron que ser hechos de nuevo porque en los golpes del 30 y del 55 fueron tirados a la calle y destruidos. Pensar que desde hace más de 4 siglos se gobierna desde el mismo lugar, frente a la actual Plaza de Mayo. Virreyes, gobiernos patrios, los ingleses cuando tomaron la ciudad con Beresford ocuparon ese mismo lugar, presidentes constitucionales, presidentes de facto, todos gobernando desde el mismo lugar. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.